Mayo 8 de 1945. Berlín está en ruinas. Adolf Hitler está muerto. Las fuerzas alemanas se rinden incondicionalmente. Después de 6 años de la guerra más brutal en la historia humana, los combates en Europa finalmente han terminado. En Moscú, Stalin ordena una celebración masiva. En Washington, Truman declara el Día de la Victoria en Europa. En Londres, Churchill se dirige a las multitudes que vitorean. La Gran Alianza ha ganado. 3 días después, el 11 de mayo de 1945, Harry Truman firma una orden ejecutiva que deja al mundo atónito. Termina de inmediato la ayuda de Lend-Lease a la Unión Soviética. Sin advertencia, sin consulta, los barcos estadounidenses que ya estaban en el mar transportando suministros hacia puertos soviéticos reciben la orden de dar la vuelta a mitad del viaje. Los buques de carga atracados en puertos estadounidenses tienen sus suministros destinados a la URSS, descargados físicamente y dejados en los muelles. El flujo de ayuda estadounidense que había sostenido el esfuerzo bélico soviético durante 4 años se detiene al instante. El embajador soviético, Andrei Gromyko, corre al Departamento de Estado exigiendo una explicación. Llama al corte brutal y un golpe casi inconcebible. En Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, informa a Stalin que la acción de Truman representa una guerra económica contra la Unión Soviética. La respuesta de Stalin es fría y calculada: quieren dictarnos. Piensan que los necesitamos tanto que suplicaremos. Dejemos que vean que podemos sobrevivir sin ellos. La alianza que derrotó a Hitler ha muerto. La Guerra Fría ha comenzado no con ejércitos ni armas, sino con un presidente estadounidense cortando la ayuda a un supuesto aliado 3 días después de su victoria conjunta. Hoy exploraremos por qué Truman tomó esta decisión que había prometido Roosevelt a Stalin sobre la ayuda de posguerra, y cómo este solo acto envenenó las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y preparó el terreno para 40 años de conflicto. Comencemos por entender qué era realmente Lend-Lease, porque comprender el programa es esencial para comprender por qué su terminación fue tan devastadora para Stalin. Lend-Lease era la manera en que Estados Unidos apoyaba a los aliados antes de entrar directamente en la Segunda Guerra Mundial. Propuesto por Franklin Roosevelt en 1941, el programa permitía a Estados Unidos proporcionar armas, alimentos y equipos industriales a las naciones que combatían a las potencias del eje sin exigir un pago inmediato. Era un programa revolucionario. En lugar de vender armas mediante acuerdos tradicionales, Estados Unidos prestaría o arrendaría suministros a los aliados con el pago aplazado hasta después de la guerra. Roosevelt lo comparó con prestar una manguera a tu vecino cuando su casa está en llamas. No negocias el precio mientras la casa arde. Ayudas a apagar el fuego y ajustas cuentas después. Para Gran Bretaña, Lend-Lease fue un salvavidas. En 1941, el país estaba casi en bancarrota por comprar armas estadounidenses. Sin Lend-Lease, Gran Bretaña quizás se habría visto obligada a negociar la paz con Hitler. Churchill lo llamó el acto más desinteresado de la historia, pero la Unión Soviética se convirtió en el mayor beneficiario del programa. Tras la invasión alemana en junio de 1941, las pérdidas soviéticas fueron catastróficas: millones de soldados muertos, miles de tanques destruidos, regiones industriales enteras capturadas por los alemanes. La URSS luchaba por sobrevivir y necesitaba desesperadamente ayuda. Roosevelt extendió Lend-Lease a la Unión Soviética en noviembre de 1941. Durante los siguientes 4 años, Estados Unidos envió a los soviéticos $11.3 millones en suministros. Esto incluía 400.000 camiones, 12.000 vehículos blindados, 11.000 aviones, 75 millones de toneladas de alimentos, fábricas enteras y equipos industriales, locomotoras, vagones ferroviarios, explosivos y materias primas. Estos suministros fueron cruciales para la supervivencia soviética. Los camiones permitieron mantener la movilidad del Ejército Rojo, la comida evitó hambrunas, y los equipos industriales reemplazaron fábricas perdidas por la ocupación alemana. El propio Stalin admitió que sin la ayuda estadounidense, la URSS
quizá no habría sobrevivido al primer año de guerra. Para 1945, los suministros de Lend-Lease estaban profundamente integrados en el esfuerzo bélico soviético. Los camiones soviéticos eran en su mayoría Studebakers estadounidenses. La logística soviética dependía de ferrocarriles y locomotoras estadounidenses. Los soldados soviéticos comían alimentos enlatados estadounidenses. Las fábricas soviéticas usaban máquinas herramienta norteamericanas. El Ejército Rojo que conquistó Berlín estaba sustancialmente equipado con suministros estadounidenses. Roosevelt había prometido a Stalin que Lend-Lease continuaría después de la derrota de Alemania. La Unión Soviética estaba devastada por la guerra, 27 millones de muertos, cientos de ciudades destruidas, una cuarta parte de la infraestructura en ruinas, la economía deshecha. Roosevelt entendía que la recuperación soviética llevaría años y requeriría asistencia estadounidense continua. También creía que mantener la ayuda aseguraría la cooperación soviética en la construcción del orden de posguerra. Si Estados Unidos ayudaba a reconstruir la URSS, Stalin estaría agradecido y sería colaborativo. Podían trabajar juntos en la ONU para mantener la paz. Esta era la visión de Roosevelt, una relación cooperativa con la URSS, basada en parte en la generosidad estadounidense. Stalin creyó en las promesas de Roosevelt. Contaba con la ayuda estadounidense para la reconstrucción. Los planificadores económicos soviéticos habían incorporado los suministros de Lend-Lease previstos en sus planes de reconstrucción. Stalin asumía que la ayuda continuaría al menos hasta la derrota de Japón, y probablemente más allá. Pero Roosevelt murió el 12 de abril de 1945. Harry Truman se convirtió en presidente, y Truman tenía ideas muy diferentes sobre cómo tratar con Stalin. Sus primeras 3 semanas fueron caóticas. Estaba aprendiendo sobre acuerdos de guerra que Roosevelt nunca le había contado, descubriendo el alcance de las acciones soviéticas en Europa del Este, que violaban los acuerdos de Yalta, recibiendo informes sobre espionaje soviético dentro del gobierno estadounidense, y formándose una opinión sobre Stalin muy diferente a la confianza de Roosevelt. Los asesores de Truman estaban divididos sobre la política hacia la URSS. Algunos, como Henry Wallace y otros colaboradores heredados de Roosevelt, defendían continuar el enfoque cooperativo de FDR. Argumentaban que mantener la ayuda preservaría la alianza y fomentaría la moderación soviética. Cortar la ayuda sería interpretado como hostilidad y empujaría a Stalin hacia la confrontación. Pero otros asesores, particularmente el embajador en la Unión Soviética Averell Harriman, abogaban por una postura más dura. Harriman había tratado con los soviéticos diariamente y estaba cada vez más frustrado con su comportamiento. Le dijo a Truman que Stalin estaba violando acuerdos en Polonia, Rumanía y otros países de Europa del Este. Las fuerzas soviéticas estaban arrestando líderes democráticos, manipulando elecciones e instalando gobiernos comunistas. Harriman sostenía que los soviéticos solo respondían a la presión. Si Estados Unidos continuaba proporcionando ayuda incondicionalmente, Stalin lo vería como una muestra de debilidad y continuaría su comportamiento agresivo. En cambio, Estados Unidos debía usar la ayuda como palanca continuar Lend-Lease solo si Stalin cumplía sus compromisos de Yalta sobre elecciones libres y gobiernos democráticos en Europa del Este. Truman encontró convincente este argumento. Ya desconfiaba de Stalin por lo que estaba aprendiendo sobre Europa del Este. A diferencia de Roosevelt, Truman no tenía una relación personal con Stalin, ni inversión emocional en hacer funcionar la alianza. Truman era un político práctico que entendía el concepto de presión y negociación. Usar la ayuda como ficha de intercambio tenía sentido para él. También existía presión política interna. La guerra en Europa había terminado. Los contribuyentes estadounidenses cuestionaban por qué debían seguir enviando miles de millones de dólares a la Unión Soviética, cuando Estados Unidos tenía sus propias necesidades de reconstrucción. Los congresistas conservadores exigían la terminación del programa. Argumentaban que ayudar a reconstruir la Unión Soviética comunista no tenía sentido cuando Estados Unidos necesitaba reconstruirse a sí mismo. Los asesores militares de Truman añadieron otra consideración: la guerra con Japón continuaba.
Estados Unidos podría necesitar redirigir suministros al Teatro del Pacífico. Mantener envíos a la Unión Soviética podría drenar recursos necesarios para derrotar a Japón. Esto proporcionó una justificación práctica para cortar la ayuda más allá del simple uso político como presión. El 11 de mayo de 1945, solo 3 días después del Día de la Victoria en Europa, Truman firmó la Orden Ejecutiva 955, terminando Lend-Lease para todos los países excepto los que aún combatían a Japón. Como Alemania se había rendido, esto significaba cortar la ayuda a la Unión Soviética, al Reino Unido y a otros aliados europeos. La terminación fue implementada con una brusquedad sorprendente. El Departamento de Estado envió instrucciones inmediatas a los puertos estadounidenses para detener la carga de barcos con destino a la URSS. Los buques que ya estaban en el mar recibieron la orden de regresar. Según algunos relatos, un barco que acababa de salir del puerto de Nueva York fue obligado a volver, y su carga destinada a la URSS fue descargada en el muelle. Esto no se suponía que fuera tan brutal. El plan era eliminar gradualmente el programa, pero la orden ejecutiva fue interpretada por burócratas como una instrucción para terminarlo de inmediato. Los barcos fueron dados la vuelta antes de que nadie se diera cuenta de lo dramática que sería la acción. Cuando el embajador soviético Gromyko se enteró de lo que estaba ocurriendo, quedó conmocionado. Corrió al Departamento de Estado exigiendo ver al secretario de Estado Edward Stettinius. Gromyko, normalmente calmado y diplomático, estaba visiblemente enfadado. Llamó al corte brutal y dijo que sería visto como una humillación deliberada a la Unión Soviética, en el momento de su mayor sacrificio y victoria. Subrayó el momento 3 días después del Día de la Victoria, cuando la Unión Soviética acababa de perder 27 millones de personas derrotando a Hitler, cuando las ciudades soviéticas estaban en ruinas, cuando el pueblo soviético estaba hambriento. Estados Unidos corta la ayuda. ¿Cómo podía interpretarse esto de otra manera que no fuera hostilidad? La administración de Truman se apresuró a explicar. Insistieron en que no estaba dirigido específicamente contra la Unión Soviética. Reino Unido y otros aliados también habían sido afectados. La ley exigía terminar Lend-Lease una vez que la emergencia hubiera terminado, y la guerra en Europa había terminado. El corte era legal y necesario, no una declaración política. Pero esta explicación no satisfizo a nadie. Reino Unido también estaba molesto, pero entendía las realidades políticas. La Unión Soviética lo tomó como algo personal. Stalin vio el corte como Truman eligiendo deliberadamente ese momento para demostrar el poder estadounidense y la dependencia soviética. La reacción soviética fue rápida y de múltiples capas. Públicamente los medios soviéticos criticaron a los capitalistas estadounidenses que querían beneficiarse del sufrimiento soviético. Pravda publicó artículos sobre imperialismo estadounidense y guerra económica. El mensaje para el pueblo soviético era claro. Estados Unidos ahora era un adversario, no un aliado. En privado, la respuesta de Stalin fue más calculada. Les dijo a sus asesores que Truman intentaba usar la presión económica para controlar la política soviética. Stalin estaba decidido a no dejarse controlar. Ordenó a los planificadores económicos soviéticos desarrollar planes de reconstrucción que asumieran que no habría ayuda estadounidense. La Unión Soviética se reconstruiría sola, incluso si tomaba más tiempo y causaba más sufrimiento. Stalin también aceleró las acciones en Europa del Este. Si Estados Unidos iba a ser hostil, la URSS necesitaba una zona colchón de estados amigos. El ritmo de la consolidación comunista aumentó. Las elecciones libres fueron pospuestas indefinidamente en Polonia. Los partidos de oposición fueron reprimidos con más fuerza en Rumanía y Bulgaria. La ocupación militar soviética se volvió control político abierto. En Washington, el equipo de Truman se dio cuenta de que había cometido un error en la ejecución, incluso si la política era correcta. La brusquedad del corte había creado antagonismo innecesario. En cuestión de días, Truman modificó la orden para permitir completar bienes ya en producción y entregar suministros ya en tránsito. Pero el daño estaba hecho. Stalin había recibido el mensaje que Truman quería enviar, y eso endureció la postura soviética. El corte de Lend-Lease
tuvo consecuencias más allá de las relaciones entre Estados Unidos y la URSS. Afectó la manera en que Stalin abordó la conferencia de Potsdam prevista para julio. Roosevelt había prometido ayuda continua. Truman la había cortado. Esto hizo que Stalin desconfiara de cualquier promesa estadounidense. Cuando Truman intentó negociar en Potsdam, Stalin se mostró escéptico sobre los compromisos americanos. También afectó la política soviética hacia Japón. Roosevelt había logrado que Stalin prometiera en Yalta que la Unión Soviética entraría en la guerra contra Japón 3 meses después de la derrota de Alemania. Stalin cumplió esa promesa declarando la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945, exactamente 3 meses después del día de la victoria. Pero el corte de Lend-Lease hizo que Stalin fuera más agresivo en sus demandas territoriales en Asia. Si Estados Unidos no iba a ayudar a reconstruir la Unión Soviética mediante ayuda, Stalin tomaría lo que necesitaba mediante expansión territorial. La ocupación soviética de Manchuria, Corea del Norte, y los territorios controlados por Japón fue más explotadora y brutal de lo que podría haber sido si Stalin hubiera sentido que Estados Unidos sería un socio cooperativo. La bomba atómica complicó todo aún más. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. Stalin descubrió que Estados Unidos había desarrollado un arma capaz de destruir ciudades enteras, y no se lo había dicho. Esto, combinado con el corte de Lend-Lease, convenció a Stalin de que Estados Unidos se estaba preparando para una confrontación. Stalin aceleró el programa atómico soviético. Ordenó a los científicos soviéticos desarrollar su propia bomba atómica lo más rápido posible sin importar el costo. Los esfuerzos de espionaje soviéticos se intensificaron para robar secretos nucleares estadounidenses. La carrera armamentista comenzó porque Stalin creía que necesitaba armas nucleares para contrarrestar el poder estadounidense. Algunos historiadores sostienen que la decisión de Truman sobre Lend-Lease, incluso más que la bomba atómica, convenció a Stalin de que la cooperación con Estados Unidos era imposible. La bomba era una capacidad militar que cualquier nación desarrollaría si pudiera. Pero cortar la ayuda a un aliado devastado 3 días después de una victoria conjunta fue una decisión política que demostraba hostilidad. ¿Podría Truman haber manejado la situación de otra manera? Absolutamente. Podría haber continuado la ayuda temporalmente mientras negociaba condiciones con Stalin. Podría haberla eliminado gradualmente en vez de hacerlo abruptamente. Podría haber excluido suministros humanitarios como alimentos y medicinas mientras cortaba los equipos militares. Podría haber comunicado sus intenciones a Stalin antes de implementar el corte. Cualquiera de estos enfoques habría sido menos antagonista. Aún así, habrían señalado que Estados Unidos esperaba cooperación soviética, pero sin la humillación deliberada de hacer regresar barcos a mitad del océano. ¿Por qué no lo hizo Truman? En parte por inexperiencia, llevaba menos de un mes en la presidencia. En parte por malos consejos de asesores que subestimaron cómo reaccionaría Stalin. En parte por política interna, sentía presión para demostrar que era duro con el comunismo. Y en parte por enojo genuino ante el comportamiento soviético en Europa del Este. Truman creía que Stalin estaba violando los acuerdos de Yalta y debía ser confrontado. Cortar la ayuda era la manera de Truman de demostrar que Estados Unidos tenía influencia y estaba dispuesto a usarla. Pero Truman calculó mal. Stalin no respondió a la presión moderándose. Respondió volviéndose más hostil y más agresivo. La lección es que el apalancamiento económico solo funciona si la otra parte valora tu cooperación más que su autonomía. Stalin valoraba la independencia soviética más que la ayuda estadounidense. Prefería reconstruir solo aunque tomara décadas antes que aceptar condiciones estadounidenses. La presión de Truman tuvo el efecto opuesto al que él pretendía. Roosevelt entendía esto sobre Stalin. Sabía que Stalin era paranoico y orgulloso, y que no respondería bien a la presión. Por eso su enfoque se basaba en construir confianza a través de la generosidad, continuar la ayuda a apoyar la reconstrucción soviética, hacer que Stalin se sintiera seguro y quizá entonces cooperaría. ¿Habría funcionado el enfoque de Roosevelt? Nunca lo sabremos.
Roosevelt murió antes de que su estrategia pudiera ponerse a prueba en tiempos de paz. Pero sí sabemos que el enfoque de Truman no funcionó. El corte de Lend-Lease envenenó las relaciones, aceleró la Guerra Fría y contribuyó a la agresión soviética en Europa del Este. La ironía es que Truman terminaría adoptando una versión del enfoque de Roosevelt a través del Plan Marshall. En 1947, Truman propuso una ayuda estadounidense masiva para reconstruir Europa. El Plan Marshall envió $13,000 millones a los países de Europa Occidental, ayudándolos a recuperarse económicamente y a resistir la influencia comunista. El Plan Marshall fue explícitamente negado a la Unión Soviética y Europa del Este. Truman lo ofreció solo a países dispuestos a adoptar reformas de libre mercado y gobernanza democrática. Stalin, como era de esperar, lo rechazó y prohibió a los países de Europa del Este participar. Esto solidificó la división de Europa. Pero imagina si Truman hubiera continuado Lend-Lease en 1945, con condiciones similares al Plan Marshall, proporcionar ayuda para la reconstrucción, pero exigir reformas económicas y respeto por las libertades políticas. Esto podría haber dado a Stalin un incentivo para moderarse, mientras salvaba más el orgullo que el corte abrupto. En cambio, el corte en mayo de 1945, seguido del Plan Marshall en 1947, envió un mensaje claro. Estados Unidos ayudaría a sus amigos y negaría ayuda a sus enemigos. Stalin concluyó que la Unión Soviética era un enemigo y actuó en consecuencia. El costo humano de esta decisión es imposible de calcular. La Guerra Fría trajo guerras subsidiarias, carreras armamentistas nucleares y décadas de tensión global. La brutal consolidación soviética de Europa del Este causó un sufrimiento inmenso. La división de Europa duró 45 años. ¿Cuánto de todo esto se remonta a la decisión de Truman de cortar la ayuda en mayo de 1945? Probablemente algo era inevitable. Stalin era un dictador con ambiciones imperiales. La ideología soviética era incompatible con la democracia occidental. El conflicto era probable independientemente de la política de ayuda estadounidense. Pero la brusquedad y el momento del corte aceleraron la ruptura de la alianza de guerra. Stalin dijo más tarde a sus colaboradores que el corte de Lend-Lease le convenció de que Estados Unidos nunca había sido un verdadero aliado, sino simplemente un socio temporal contra un enemigo común. Una vez derrotado Hitler, Estados Unidos mostró su verdadero rostro. Esta creencia moldeó la política soviética durante décadas. Truman llegó a lamentar cómo se manejó el corte, aunque no la decisión en sí. En sus memorias, reconoció que la implementación fue demasiado abrupta y debió haberse gestionado mejor, pero defendió el principio de usar la ayuda como palanca, y argumentó que el comportamiento agresivo de Stalin en Europa del Este justificaba una respuesta firme. El debate continúa entre los historiadores. Algunos sostienen que Truman hizo bien en ponerse duro con Stalin desde el principio, y que el único error fue la ejecución. Otros sostienen que el enfoque cooperativo de Roosevelt debería haberse continuado por más tiempo. Otros más dicen que la ruptura era inevitable y que la decisión de Truman simplemente reconoció la realidad. Lo cierto es que el 11 de mayo de 1945 marca un punto de inflexión. El día que Truman cortó Lend-Lease fue el día en que la Gran Alianza realmente terminó. La Unión Soviética y Estados Unidos pasaron de aliados a adversarios. La Guerra Fría comenzó no con el discurso del telón de acero de Churchill, ni con el bloqueo de Berlín, sino con barcos estadounidenses dando la vuelta en medio del océano cargados de suministros que Stalin había sido prometido y en los que contaba. Stalin lo llamó guerra económica. Funcionarios soviéticos lo compararon con una declaración de guerra. No eran exageraciones. El corte de Lend-Lease fue Estados Unidos declarando que la alianza de guerra había terminado y que una nueva era de confrontación había comenzado. Y ocurrió 3 días después de la victoria conjunta sobre Hitler, en el momento en que la cooperación debería haber sido más fuerte. Harry Truman tomó esa decisión menos de un mes después de asumir la presidencia, revirtiendo la política de cooperación de Roosevelt, usando la influencia económica para presionar a Stalin
y poniendo en marcha la cadena de eventos que llevó a la Guerra Fría. Ya fuera una decisión correcta o incorrecta, audaz o imprudente, principiada o ingenua, sus consecuencias duraron generaciones. Por eso, el 11 de mayo de 1945 importa no solo como la fecha en que un programa terminó, sino como el momento en que el presidente más nuevo de América eligió la confrontación sobre la cooperación con la Unión Soviética. Y Stalin nunca lo perdonó.